Bueno, ¿cómo están? Quería aprovechar este video para recordar a Eduardo Luis Duhalde, una figura que fui conociendo primero en persona a través de experiencias que me contaba mi tía, que fue abogada y que había militado con él en los 70, que había presentado habeas corpus en tiempos de la dictadura junto a Eduardo, y luego los aprendizajes que en mi caso tuve respecto de su figura después de su fallecimiento. Es decir, primero todo el impulso, la principal enseñanza, que siempre es personal, no está en los libros y que yo pude tener el privilegio de recibir directamente de él en la Secretaría de Derechos Humanos como asesor, y luego leyendo no tanto sus obras, sino las críticas que recibió, que es en general lo que más me llama la atención. Como David Viñas decía que había que escribir un diario todos los días para desmentir las mentiras que se decían en otros diarios sobre el terrorismo de Estado y la complicidad civil con la dictadura, que sigue al día de hoy teniendo un montón de cotos y de pactos de silencio que aún hace falta desarmar. En la figura de Duhalde, el Duhalde historiador, que venía de Abelardo Ramos y de Hernández Arregui, a mí me llaman la atención las críticas que su trabajo y el trabajo de él junto a Ortega Peña recibió de parte de la Academia Nacional de la Historia, de la historia objetiva, de la historia oficial, en general, que ha sido una historia cómplice en lo que dijo y sobre todo en lo que siempre ha omitido decir. Y pienso en el libro de Tulio Alperindongui, tan crítico del revisionismo histórico, donde habla del silencio sepulcral de las fuentes y denuestra la obra de Duhalde y de Ortega diciendo que convierten a la historiografía en un subgénero de la literatura. A mí esta crítica me llama mucho la atención porque creo que si hay algo que han hecho Duhalde y Ortega Peña como historiadores, como políticos y como abogados, es haber terminado con el silencio sepulcral de las fuentes, haber terminado con ese silencio horroroso que produjo el terrorismo de Estado, asesinando, violando, robando bebés, que ese es el único silencio sepulcral que los historiadores y los abogados tenemos que desarmar. Y después, la otra crítica de Tulio Alperindongui, porque son dos, y yo creo que las dos merecen ser respondidas, cuando él dice despectivamente que convierten a la historia en un subgénero de la literatura. Esto en términos de filosofía de la historia hoy se discute mucho con Hayden White, Ankersmit, el narrativismo, el giro narrativo en la filosofía de la historia, es decir, la manera en que escribimos la historia. No hay una historia objetiva, hay siempre narradores con intereses, somos personas todos, también Tulio Alperindongui, los historiadores objetivos son personas de carne y hueso y escriben desde ese lugar. Y la historia que nosotros reivindicamos, es decir, la historia que no fue contada, la historia que desapareció, los cuerpos que fueron robados, asesinados, los chicos que fueron robados, que hoy ya no son chicos, pero que aún no tienen su identidad completa, no son literatura, son la verdad en su sentido más duro y más estricto. Por eso nosotros creemos que la poesía y la verdad no se contradicen, lo que se contradice es la mentira con la verdad. Y en general, la historia objetiva, la que se dice imparcial, la que se dice neutral, muy académica, ha tenido enormes rincones oscuros, donde la tarea del historiador no ha quedado clara o no ha servido para esclarecer todo lo que no sabemos y necesitamos saber. Nosotros creemos que la literatura y que la poesía sí sirven para descubrir la verdad. No son una veleidad, sino que son parte de una construcción que está muy vinculada a la memoria. Yo creo que la memoria y la poesía ayudan a decir lo que la historia no dice. Por eso uno de los últimos recuerdos que tengo con Eduardo es una presentación de un libro de poesía de Rosa María Pargas en el auditorio de ATE junto a Julián Axat. Cuando volvíamos de ese acto, Eduardo, que manejaba un Vento Gris de la Secretaría de Derechos Humanos, me dice, viste que los desaparecidos no es que no están desaparecidos, porque está viva su palabra. Y esa palabra está viva no en los manuales de historia que la ocultan o que fueron funcionales a ese silenciamiento, sino en los libros de poesía donde esa palabra sigue en pie, sigue viva. Con lo cual esa palabra es un testimonio, y ese testimonio es fundamental para escribir una historia completa, no una historia donde sigue habiendo desaparecidos. Bueno, a mí Duhalde me enseñó un montón de cosas, pero la principal es a comprometerme, a ser un abogado comprometido, tratar de no ceder, de defender los derechos humanos en serio. Creo que esa es la mejor y tal vez la única enseñanza que uno puede recibir y dar como abogado y como abogado del Estado. Un abrazo.